Sean todos bienvenidos a su canal El Derecho Sin Límites. En este video hablaremos sobre la cosa juzgada en sede judicial y la cosa decidida en sede administrativa, sus definiciones, su connotación jurídica, tanto para los órganos jurisdiccionales como para las entidades públicas. Comenzaremos por la cosa juzgada en sede judicial. ¿Qué podemos decir o qué podemos entender sobre la cosa juzgada en sede judicial? Podemos manifestar que la cosa juzgada es una garantía dentro del sistema jurídico, la cual permite al órgano jurisdiccional motivar y emitir un razonamiento en base al tema de fondo y al derecho sobre sus decisiones que pueda emitirse por parte del órgano jurisdiccional, la cual tendrá la calidad de cosa juzgada, la cual nos permite que esa decisión que ha tomado el órgano jurisdiccional no pueda ser modificado o revisado por otras instancias judiciales. La cosa juzgada, también llamada en latín como la res judicata, permite una garantía, la cual se va a expresar mediante el principio fundamental del debido proceso. ¿Qué características o rasgos esenciales tiene la cosa juzgada en sede judicial? Podemos manifestar que va a ser vinculante, definitiva, inimpugnable o inmutable. Estas características quiere decir que la decisión que emita el órgano jurisdiccional va a ser vinculante, va a ser obligatoria. Contra ella no se podrá interponer algún medio impugnatorio ni tampoco será objeto de modificación o revisión por otras instancias judiciales. La resolución que tiene la calidad de cosa juzgada va a tener los siguientes aspectos esenciales o los siguientes rasgos característicos también. Contra ella no puede interponerse algún medio impugnatorio, las partes renuncian a interponer un medio impugnatorio, tendrá la calidad de cosa juzgada y por el transcurrir del tiempo también podrá tener esa decisión la calidad de cosa juzgada. Debemos de manifestar que la cosa juzgada tiene dos dimensiones esenciales. Una será una dimensión positiva y la otra tendrá una dimensión negativa. La dimensión positiva es que la decisión que pueda emitir el órgano jurisdiccional o los jueces de la República tendrá por verdadero. Va a ser una verdad jurídica manifestado en los hechos y en la fundamentación del derecho. Y será una dimensión negativa porque una vez que se emita esa decisión no podrá entablarse otro proceso con los mismos objetos, las mismas partes o la misma pretensión. Caso contrario será la cosa decidida en sede administrativa. Esta institución jurídica lo que busca es la seguridad jurídica mediante un acto administrativo que ha pasado por las distintas etapas del procedimiento administrativo. Asimismo, es una garantía implícita del principio fundamental del debido procedimiento administrativo que regula el derecho administrativo. Por lo tanto, ya no se podrá modificar ni revisar por parte de la autoridad administrativa, ya que la voluntad unilateral que ha expresado en el acto administrativo habrá adquirido firmeza. Dicha resolución administrativa o acto administrativo podrá ser cuestionada o ejercer un control judicial mediante un proceso contencioso administrativo. Cuando manifestamos que un acto administrativo es positivo, cuando un acto administrativo es
firme cuando se emite un acto administrativo, ya sea para una concesión de un permiso, de una autorización o de un título habilitante. Por ejemplo, la emisión de una licencia de conducir, la emisión por parte de la autoridad administrativa, la emisión de un documento nacional de identidad, la emisión de un título habilitante como una autorización para la realización de un evento social, para una licencia de construcción, de edificación, etc. Ahora, ¿cuáles son las diferencias o rasgos generales diferenciados entre la cosa juzgada en sede judicial y la cosa decidida en sede administrativa? Podemos decir que la cosa juzgada queda firme. Contra ella no podrá ser modificado o revisado por otra instancia. La cosa decidida puede ser cuestionada en sede judicial mediante un proceso contencioso administrativo. Podemos manifestar que la cosa juzgada la emite el órgano jurisdiccional que emite una decisión fundada en derecho en base al tema de fondo, mientras que la cosa decidida lo emite la autoridad administrativa. Otra diferencia de la cosa juzgada y la cosa decidida es que la cosa juzgada, la resolución que se emite va a ser definitiva. No solo va a vincular a las partes, sino también al órgano jurisdiccional. Mientras que la cosa decidida vinculará solamente a los administrados. Por parte de la autoridad administrativa podrá revisar de oficio ese acto administrativo y como consecuencia de esa revisión del acto administrativo podrá suscitar dos aspectos fundamentales: la nulidad de oficio o la revocación administrativa. Bien, hemos llegado a la parte final de este video, la cual hemos hablado un poco sobre la cosa juzgada en sede judicial contra la cosa decidida en sede administrativa. Si les gusta este video, no se olviden de compartirlo, darle me gusta, suscríbanse al canal. Muchas gracias por escucharnos. Permiso.